Dios te bendiga, querida Iglesia Vida. Qué gran bendición. Para mí es un gran privilegio poder estar una vez más aquí compartiendo el mensaje de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. De verdad que es una bendición poder estar todos reunidos a través de este medio virtual, poder adorar a nuestro Dios, darle la gloria, darle la honra a nuestro Dios. Él se lo merece, Él es digno de ser en gran manera enaltecido. Y hoy tengo la oportunidad de traer este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo creo que Dios quiere hablar a tu vida y quiere hablar a mi vida a través de este mensaje. Este mensaje está basado en uno de los pasajes de los evangelios más impactantes, donde Jesús muestra su poder de una manera impresionante. Y este pasaje está en el evangelio de Marcos, Marcos 4, versículo del 35 al 41. Y te voy a pedir que ahí, a donde estés, acompáñame a leer la palabra de Dios. Marcos 4, 35 al 41 dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, Jesús hablando: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Entonces se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, es decir, sobre una almohada. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde estás y que ores junto conmigo. Bendito Dios y Señor. Señor, sabemos que este día tú tienes un mensaje de ánimo para nuestras vidas. Señor, creemos que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que en cualquier situación, en cualquier circunstancia, tú obras con poder, Señor. Señor, hoy queremos recibir tu palabra en nuestro corazón y ese mensaje que tú tienes para nuestra vida y ser transformados, Señor, y animarnos a seguir, Señor, a seguir firmes en la fe, buscando de ti cada día. Señor, te damos gracias y te damos la gloria y la honra solo a ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Este pasaje nos habla cómo es que Jesús y sus discípulos estaban atravesando un lago de una orilla hasta la otra orilla. Inesperadamente, a la mitad del camino, dice el pasaje que enfrentaron una gran tormenta, una gran tempestad. Y la realidad es que en nuestra vida también nosotros atravesamos tormentas, atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida que nos llenan de temor. Las tormentas son parte de la vida. Las tormentas no son opcionales. La pregunta no es si vamos a atravesar tormentas en nuestra vida. La pregunta es cómo vamos a atravesarlas. Las tormentas son parte de la vida, llegan cuando menos nos lo esperamos y Jesús dijo en Juan 16:33, esta es una gran promesa que Jesús nos dejó en su palabra. Jesús dijo: en el mundo ustedes tendrán que sufrir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque qué clase de promesa nos está dejando Jesús en ese versículo. Pero no termina ahí el versículo. Dice: en el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Y este versículo nos hace ver que las tormentas son parte de nuestra vida. Los problemas, las enfermedades, las situaciones difíciles, las crisis, son parte de la vida de cada uno de nosotros. No son opcionales. Yo quisiera decirte que cuando venimos a Cristo, todo va a ser color de rosa, y la verdad es que Jesús nos dice en su palabra que no es así.
Todos vamos a pasar por situaciones difíciles en las que hay sufrimiento en nuestra vida. La vida es injusta, la vida es difícil. Así es de que en nuestro caminar por la vida, en el mar de la vida, hay tormentas también que inesperadamente llegan a nosotros. Y estas tormentas son inevitables. Cualquiera de nosotros quisiéramos que hubiera un switch en donde nosotros apagáramos esa opción, donde tuviéramos una vida donde no hay problemas, libre de problemas, libres de enfermedades. Muchos de nosotros quisiéramos eso, pero no es así. Nosotros debemos de tener conciencia, nosotros debemos de saber que en el lugar donde estamos no estamos en el cielo. Un día, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, los que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, tenemos la esperanza de que un día vamos a ir a su presencia, donde dice la palabra de Dios que ya no hay llanto, ya no hay dolor, donde ya no hay clamor, donde todo será gozo y todo será paz. Pero aquí en la tierra, aquí en el mundo, eso no sucede porque aquí no es el cielo. Aquí tendremos que pasar por tormentas, por dificultades, por enfermedades, por situaciones difíciles y son inevitables. Tú y yo debemos saber eso. Ahora, las tormentas son temporales. Las tormentas no son para siempre. Las tormentas tienen un inicio y tienen un final. Tienen un comienzo y tienen un final. Las tormentas solamente duran un tiempo. Ninguno de nosotros sabemos cuánto durará una tormenta. Hay situaciones en nuestra vida, situaciones difíciles o algunas circunstancias por las que atravesamos que pueden durar una semana donde hay sufrimiento en nuestra vida. Pero hay personas que pasan por situaciones donde pueden durar lidiando con esa situación durante 1 año, 2 años, 3 años, hasta 10 años. Lo que sí te puedo decir es que las situaciones, cualquier situación que tú estés pasando en tu vida, es temporal, no es para siempre, no será para toda la eternidad. Esa es una esperanza que tú y yo tenemos. Las tormentas son temporales. Ahora, las tormentas son inesperadas. Cuando menos nos imaginamos, recibimos esa llamada donde nos dan una mala noticia. Algunos de ustedes, todo está tranquilo en su vida, están viviendo la vida tranquilamente, inesperadamente reciben una llamada con la mala noticia de que quizá algún ser querido, algún miembro de su familia ha fallecido. Y es que así llegan las tormentas a nuestra vida. Algunos de ustedes van a una cita con el doctor, un chequeo regular con el doctor, y al siguiente día, a los 2 días, reciben una llamada donde les dan una mala noticia. Y hay personas, hay algunos de ustedes que quizá han ido a un chequeo regular y les han diagnosticado algún cáncer, alguna enfermedad que atenta contra nuestra vida. Y son momentos difíciles. Esas son las llamadas que ninguno de nosotros quisiéramos recibir. Por ejemplo, en mi caso, con mi esposa, en mi matrimonio, en una ocasión mi esposa fue a un chequeo regular con su médico y a los 2 días recibió una llamada que tenía que regresar. Y fue algo muy difícil porque desde ese momento sabíamos que algo no estaba bien. Cuando regresó, le dijeron que tenía en su cuerpo algunas células que podrían ocasionar o que podrían reproducirse y crear un cáncer en su cuerpo. Y fue un tiempo difícil porque cuando nos informaron acerca de todo eso, nos dijeron que había la probabilidad de que ella nunca pudiera tener hijos. Y fue un tiempo difícil, fue un proceso largo, duró aproximadamente 3 años entre citas, entre este proceso de ir al hospital y con la zozobra de saber si como matrimonio íbamos a poder tener hijos. Y fue un tiempo difícil, fue una tempestad, una tormenta en nuestra vida. Ahora, gracias a Dios, esa tormenta tuvo un final porque las tormentas son temporales. Ahora,
por la gracia y por el amor y la misericordia de Dios, mi esposa está embarazada, tiene 8 meses de embarazo y le damos gracias a Dios por eso, porque hasta el día de hoy nos ha sostenido. Dios nos permitió que ella pudiera quedar embarazada y si Dios lo permite vamos a tener pronto un bebé en nuestros brazos. Pero pasamos por ese proceso, un proceso donde estaba la incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Cuando escuchas la palabra cáncer, lo primero que se te viene a tu mente es muerte, es pasar un tiempo difícil en tu familia. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado por distintos tipos de tormenta. Hay tormentas muy intensas, hay tormentas ligeras que duran poco tiempo. Ahora, algo que es importante es que las tormentas que Dios permite en nuestra vida, porque déjame decirte que Dios es el que permite que pasemos por esas situaciones. Las tormentas que Dios permite en nuestra vida tienen propósito y son necesarias. Y tú podrás decir, ¿cómo es eso de que son necesarias? ¿Cómo es que una situación difícil tiene propósito en mi vida? ¿De qué manera? Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice, aunque durante un tiempo, y otra vez vemos aquí en este pasaje que las tormentas son temporales. Dice, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades. Qué interesante, porque no dice tengan que pasar algunas dificultades o tengan que pasar pocas dificultades. Dice que en la vida soportaremos muchas dificultades que nos entristecen. Dice, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan, tales dificultades serán una gran prueba de su fe. Entonces, el primer propósito que tienen las tormentas o las situaciones difíciles en la vida de cada uno de nosotros es que sirven para saber si nuestra fe es una fe legítima. Las tormentas, las situaciones, las circunstancias por las que tú y yo pasamos nos hacen saber en dónde estamos parados. Si estamos parados sobre la roca que es Cristo o estamos parados sobre la arena. Si estamos firmes en nuestra fe, si es una fe genuina, verdadera, o si es una fe falsa. Entonces, las tormentas en nuestra vida son necesarias porque sirven para saber si nuestra fe es legítima. Luego el pasaje continúa, dice, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Miren cómo es que Dios en su palabra compara estas situaciones como cuando ese metal precioso, el oro, que tiene tanto valor, que es algo de mucho valor, es puesto en el fuego para probar si es verdadero, para quitarle todas las impurezas. Y en nuestra vida, muchas veces, las situaciones y los problemas que enfrentamos por las enfermedades que pasamos es precisamente para eso. Dios quiere moldearnos. Dios quiere quitar de nuestra vida todo lo que necesitamos. Y muchas veces las pruebas sirven para eso, para que Dios trabaje en nuestras vidas, para hacernos mejores personas, para hacer de nosotros personas que pongamos toda nuestra confianza en Él. Personas que dependamos en la totalidad de nuestra vida de Dios. Dios quiere hacer en nuestra vida eso y por esa razón es que Dios permite estas tormentas en nuestra vida. Y luego continúa el pasaje, dice, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Entonces, lo que este pasaje nos está diciendo es que cuando tú y yo salimos firmes de la prueba, cuando tú y yo salimos victoriosos de la prueba y del problema que estamos pasando, de la tormenta que estamos enfrentando, el que es adorado, el que es alabado, es nuestro Dios, nuestro Señor, que debe ser exaltado. Por eso es que es importante que tú y yo
tengamos que pasar por este tipo de pruebas. Dios las permite en nuestra vida y tienen propósito. Las tormentas en nuestra vida sirven para saber si nuestra fe es legítima, nos perfeccionan y Dios es muy glorificado. Ahora, hay algo que las tormentas a las que nosotros nos enfrentamos producen en nosotros mismos. Producen en nosotros una emoción llamada temor. Jesús, en el pasaje que leímos de Marcos 4, le preguntó a sus discípulos, les hizo esa pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y yo sinceramente, iglesia, creo que yo creo que Dios nos está haciendo la misma pregunta a ti y a mí este día. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Quiero que reflexiones ahí en el lugar a donde estás ahorita. Quiero que te pongas a pensar por unos segundos. ¿Cuáles son aquellas cosas que te atemorizan? ¿Cuáles son aquellas cosas que te llenan de angustia, de temor? Quizá algunos de ustedes están enfrentando situaciones como la de un familiar enfermo y tienen temor. Quizás tienes el temor, el miedo de perder a esta persona, de que esta persona fallezca. Quizá te diagnosticaron una enfermedad y tienes miedo en tu corazón por saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con tu esposa o con tu esposo? ¿Qué va a pasar con tus hijos? O quizá el miedo que domina tu vida es el miedo a fracasar. Tienes miedo al fracaso. O tal vez tienes temor a ser rechazado. Quizá tú como joven tienes miedo al rechazo de tus padres y vives una vida llena de temor. O tú como padre o como madre tienes miedo al rechazo de tus hijos. O tienes miedo al rechazo del grupo donde te desenvuelves. Ese es un miedo genuino. Es un miedo que afecta nuestras vidas. ¿Cuál es el miedo que está afectando tu vida? ¿Sabías tú que no nos debe dar pena reconocer que tenemos temor? El temor, el miedo, es una emoción que Dios puso en nuestra vida. No, el miedo no necesariamente es malo. El miedo es una reacción natural ante una situación desconocida o de peligro. El miedo es algo natural en nuestras vidas. Dios lo puso en cada uno de nosotros. Aunque Dios nos pide en su palabra que seamos personas valientes, el miedo sirve de una manera positiva. Ahora, quiero aclarar algunas cosas acerca del temor. Aunque Dios nos pide que seamos valientes, déjame decirte que una persona valiente no es aquella que no tiene miedo. No. Una persona valiente es aquella persona que aprende a superar sus miedos, que enfrenta sus miedos y los supera. Dios quiere que tú y yo seamos personas valientes. No necesariamente que no sintamos temor, pero que superemos nuestros miedos. Ahora, ojo con esto, porque dije valiente, no dije valentón. Hay una gran diferencia en decir yo no tengo miedo de nada y a mí no me importa y andar por la vida sin precaución. Cuidado con eso. Dios nos llama a ser precavidos. Dios quiere que seamos valientes, pero personas valientes con sabiduría, no personas fanfarronas, no personas valentonas. Sobre todo en esto que está pasando de la pandemia, es muy triste ver personas que no les importa, que dicen, a mí no me interesa si me dicen que me cubra la boca, yo voy a andar así nada más porque yo no le tengo miedo a nadie. Cuidado con eso, porque Dios nos llama a que seamos personas precavidas. Mira lo que dice este versículo en el libro de Proverbios 14:16 dice, el sabio lo piensa 2 veces, es decir, el sabio analiza la situación.
Una persona valiente analiza la situación. Una persona que es sabia y valiente analiza la situación 2 veces, dice, y se aparta del mal. Es decir, se aparta del peligro. Pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Entonces, hay dos maneras en que podemos responder ante el temor. Y estos 2 tipos de respuesta ante el temor es una buena manera. El versículo que acabamos de leer dice que el sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal. Es decir, hay una manera positiva en que actuamos cuando estamos en situaciones de peligro, y hay una manera negativa, es decir, una mala manera de actuar ante el peligro. La manera positiva, una respuesta positiva ante el temor, es que el temor, el miedo en nuestra vida nos ayuda a alejarnos del peligro. Es decir, imagínate que estás en una tienda o estás en el banco y estás en la fila del banco, vas a hacer alguna transacción, qué sé yo, y de repente ves entrando por la puerta a 3 hombres enmascarados y con rifles y con metralletas. ¿Qué vas a pensar? Oye, patitas, ¿para cuándo son, no? Huye del peligro, huye por tu vida. El miedo nos alerta nuestros sentidos para poder actuar ante el temor y alejarnos del peligro. Si tienes la oportunidad de escapar del peligro, hazlo. Para eso sirve el miedo. Para eso Dios puso esa emoción en cada uno de nosotros, para alejarnos de las situaciones peligrosas. Otra cosa que hace, otra respuesta buena cuando tenemos miedo, es que nos ayuda a actuar ante una situación peligrosa o una situación desconocida. Me acuerdo una vez estábamos en un restaurante, estaba con mi hijo Fernando, pequeño, y estaba muy pequeño, y me acuerdo que estaba en su silla y estábamos en un restaurante mexicano y nos habían servido una canasta con chips de esos de tortilla, y el niño pequeñito comenzó a comer de los chips, y cuando menos pensamos se le atoró un pedazo de chip en la garganta y no podía respirar, y empezó a tener dificultad para respirar. Entonces lo que yo hice es que me puse de pie, agarré a mi hijo y lo primero que se me vino a la mente es liberarlo de eso que lo estaba ahogando, y metí mi dedo en su garganta y le saqué el pedazo de tortilla que estaba evitando que respirara. Y es que el miedo, cuando vi a mi hijo que no podía respirar, la verdad es que me llené de temor, me llené de miedo, pero el miedo que sentí me ayudó a actuar, y fui y lo tomé y pude liberarlo de eso que lo estaba ahogando. Entonces, hay 2 maneras, las 2 cosas que podemos hacer ante el temor es que podemos huir del peligro, nos ayuda a huir del peligro, pero también una manera positiva de actuar es que nos ayuda a actuar ante la situación. Ahora, también hay una respuesta negativa ante el temor. El temor, muchas veces, una manera negativa en que podemos responder ante el temor es quedarnos paralizados, no hacer nada ante la situación. Cuidado con eso, que el temor no te paralice, hay algunas cosas también que, por ejemplo, una mala respuesta ante el temor es que nos hace tomar malas decisiones. Hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, a comprometerse. Tienen miedo al compromiso. Hay muchas personas, por ejemplo, conozco personas que tienen hasta 15 años de novios, y por no comprometerse no llegan a tener una relación matrimonial donde puedan ser usados por Dios y donde puedan disfrutar de una relación de matrimonio. Y andan, o hay personas, por ejemplo, que tienen miedo a comprometerse, por ejemplo, con Dios o con la obra de Dios, y andan, se pierden de experimentar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ellos.
Hay personas que yo veo que tienen todo el potencial para servir, por ejemplo, en un grupo de vida, para ser facilitadores, y por el temor de no sentirse capaces para hacerlo, o de que les hagan quizá alguna pregunta que no puedan contestar, no se atreven a comprometerse y a dar un paso adelante, un paso de fe donde Dios pueda obrar en sus vidas. Entonces, cuidado con esas respuestas ante el temor, que no te paralice el temor, no tomes malas decisiones ante el temor, y cuidado porque el temor puede limitar tu potencial y lo que Dios puede hacer en tu vida. Una cosa es sentir temor, y otra cosa es vivir en temor. Es bueno sentir temor cuando estamos ante situaciones de peligro, cuando estamos ante situaciones desconocidas, pero cuidado con que el temor se convierta en un sentimiento. Cuidado con que el temor venga a morar en tu vida y que se asiente en tu vida, y que en lugar de que sea una emoción que llega ante una situación y se va, que sea algo permanente en tu vida. Entonces, cuidado con eso. También puedo pensar en que existen los miedos reales, por ejemplo, y los miedos irreales. Un miedo irreal, los miedos irreales son producto de nuestra imaginación. Son miedos que nosotros mismos nos fabricamos en nuestra imaginación. Hay un temor que yo tenía cuando era niño. En una ocasión me tocó ver una película donde salían 2 o 3 perros de esos Doberman, y eran unos perros muy violentos. Dentro de la película atacaron a una persona y le hicieron mucho daño, creo que hasta la mataron. Y después de ver esa película, yo podía asegurar, fue tanto el impacto que hizo en mi vida, en mi imaginación. Y dicho sea de paso, cuidado con los programas de televisión, cuidado con las películas que dejas ver a tus hijos, porque pueden afectar la vida de tus hijos, o incluso tú mismo. Cuidado con las cosas que ves. Pero fue tanto el impacto que hizo esta película en estas imágenes que yo vi en mi vida, que yo en mi imaginación yo pensaba que, de hecho, podía asegurar que esos perros Dobermans se habían ido a vivir al baño de mi casa. Yo no podía ir por las noches al baño de mi casa porque aseguraba que estos perros estaban ahí. Y claro que no, era un producto de mi imaginación. Entonces hay que saber diferenciar cuáles miedos son irreales, porque hay miedos que pueden estar afectando nuestra vida y son miedos irreales. Ahora, hay miedos reales. Hay miedos reales, por ejemplo, el miedo a la muerte es algo con lo que todos nos vamos a enfrentar. El miedo a la muerte es un miedo real. El miedo, por ejemplo, quizá tienes miedo, no sé, a ser rechazado, tienes miedo que las personas no te acepten. Y sabes una cosa, algo que pienso yo es que cada uno de los miedos que tú y yo podamos tener, desde el miedo a la muerte hasta cualquier otro miedo que tú puedas sentir, fue solucionado en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario y venció a la muerte. Cristo resucitó al tercer día. Cristo, por ejemplo, si tienes miedo a la enfermedad, si tienes miedo a que una persona de tu familia esté enfermo, déjame decirte que aún la enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario. El miedo al rechazo, déjame decirte que gracias a que Cristo murió en esa cruz, hoy somos aceptados. ¿Tienes miedo a fracasar? Déjame decirte que gracias al sacrificio de Cristo, tú y yo somos más que vencedores. Todos los miedos que tú y yo podamos tener en nuestra vida fueron solucionados en la cruz del Calvario, gracias al sacrificio que hizo Cristo. Ahora, el temor espera lo peor. Cuando tenemos miedo, cuando dejamos que el miedo inunde nuestra vida,
siempre vamos a esperar lo peor. Una sola llamada para darte una mala noticia, en tu cabeza comienzas a imaginar lo peor. El temor espera lo peor de cada situación, pero la confianza en Dios, pero el poner nuestra confianza en Dios, espera lo mejor. Mira, los discípulos estaban tan enfocados en que se podían ahogar, estaban tan enfocados en cómo las olas golpeaban la barca y cómo el viento soplaba, que se olvidaron, que no se imaginaban ni siquiera que lo mejor estaba por suceder. Jesús, dice el pasaje, que se puso de pie y calmó la tempestad de una manera que quizá jamás, que nunca jamás habían visto. Entonces, el temor espera lo peor. Si tú te enfocas en el temor, tú siempre vas a estar imaginando lo peor. Pero si te enfocas en Dios, en poner tu confianza en Dios, entonces puedes esperar lo mejor. Mira lo que dice Salmos 112, 7, del 7 al 8. Dice, el justo, es decir, la persona que busca a Dios, la persona que quiere conocer a Dios, que ama a Dios, el justo no les teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón y no temerá. Qué tremendo, ¿a poco no? Qué tremendo. Porque tú y yo podemos depositar toda nuestra confianza en Dios, aun cuando vengan tormentas a nuestra vida, aun cuando vengan situaciones difíciles a nuestra vida, tú y yo podemos depositar toda nuestra confianza en Dios, porque en Él podemos estar seguros. Ahora, ya hablamos de que las tormentas son inevitables, que las tormentas van y vienen, las tormentas son temporales. Ya hablamos acerca de los miedos, que hay miedos irreales, que hay miedos muy intensos. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo superar mis miedos? ¿Hay alguna manera o hay algo que tú y yo podamos hacer para superar nuestros miedos? Por supuesto que sí. Yo en este pasaje descubrí 4 cosas que tú y yo podemos hacer para superar nuestros miedos. Y hoy quiero compartirlas contigo. Primero que nada, si quieres sobrepasar tus temores, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es que necesitamos conocer quién es Jesús. Mira, en Marcos 4:41 dice, ellos estaban espantados, es decir, los discípulos estaban llenos de miedo, llenos de temor, estaban aterrados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Aparentemente los discípulos todavía no conocían del todo a Jesús. Y es que es una realidad, es que a Dios no lo conocemos en su totalidad. Por eso es que nosotros debemos de comenzar a tener una relación con Él. Y el conocer a Dios es progresivo. Es progresivo. Es decir, entre más tiempo pasamos con Él, más lo vamos a conocer. Pero por la pregunta que hicieron los discípulos, parecía ser que ellos no conocían a Dios, aun cuando ya habían pasado tiempo con Él, aun cuando ya habían visto muchos milagros que Jesús había hecho. Y quizá esta sea tu situación. Quizá tú ya tienes años viniendo a la iglesia. Quizá tú ya tienes tiempo conociendo a Jesús. Quizá hayas visto en tu vida la mano de Dios moverse de maneras poderosas, pero no has llegado a un conocimiento en donde tú puedas poner toda tu confianza en Dios, donde sepas que en cualquier situación que tú estés atravesando, Dios va a obrar. Y tú y yo podemos conocer quién es Jesús. Y si sabemos que Él está con nosotros, nos ayudará a superar nuestros temores. ¿Sabías que tú y yo podemos conocer a Jesús
a través de su palabra. La mejor manera en que tú y yo podamos conocer a Dios, a Jesús, es a través de la Biblia. Ahí vamos a conocer su corazón y también vamos a conocer su voluntad. Mira, en una ocasión Jesús estaba ante un grupo de judíos y en Juan 5:39 Jesús les dice estas palabras. Les dice: ustedes estudian con cuidado las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y luego les dijo: y son ellas las que hablan de mí. Si tú verdaderamente quieres conocer a Jesús, no hay mejor manera de hacerlo que es a través de su palabra, a través de la Biblia. Es a través de las escrituras que podemos descubrir las cualidades de Dios, su naturaleza, sus capacidades, sus promesas, su fidelidad, su cuidado, su alegría, sus planes, su responsabilidad hacia nosotros, su compromiso con nosotros. Todo lo que tú quieras saber acerca de Jesús lo vas a encontrar en su palabra. Todo, absolutamente todo. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer tú y yo es que necesitamos conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? La segunda cosa que podemos hacer para enfrentar esos tiempos de tormenta, esos tiempos de temores, es que necesitas saber lo que tú y yo necesitamos saber el poder de Jesús, lo que Jesús puede hacer. En el pasaje dice que Jesús estaba durmiendo. Y es que no hay ninguna tormenta, no hay ninguna situación, no hay nada, absolutamente nada que a Dios le quite la paz. No hay nada, absolutamente nada. Jesús estaba muy tranquilo. En Marcos 4:39 dice que Jesús se puso de pie y de manera inesperada ordenó a la tormenta que se calmara. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Si fue el que creó los vientos y los mares y toda cosa creada. Eso nunca se nos debe olvidar, que Dios es poderoso para calmar cualquier tormenta que tú y yo estemos enfrentando. Dios creó todas las cosas y todas las cosas están bajo su poder. Mira lo que Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16. A mí me encanta este versículo porque dice que él está hablando de Jesús y dice: con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿A poco no es maravilloso? Entonces tú y yo tenemos primero que conocer a Jesús a través de su palabra y conocer el poder de Jesús, conocer el poder de Dios, que Dios es el creador de todas las cosas y Dios está en control de todo. Aún de la situación más difícil que tú estés viviendo, Dios está en control. Si quieres sobrepasar tus temores, la tercera cosa que yo descubrí en este pasaje es que debemos asegurarnos de subirnos a la barca de Jesús. En Marcos 4:36 dice: dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. Los discípulos se subieron a la barca de Jesús. Y luego hay una pequeña parte en este pasaje que no debemos dejar que se nos escape. Dice: también lo acompañaban otras barcas. Mira, nunca sabremos qué sucedió con los que estaban en las otras barcas. La Biblia no lo dice. No dice qué pasó con las otras barcas y con las personas que iban en las otras barcas. Pero lo que sí sabemos es que los que estaban con Jesús, los que estaban en la barca con Jesús, sobrevivieron la tormenta. Y es que si Jesús está en la barca, esa barca jamás, escúchalo bien, si tú estás en la barca con Jesús, esa barca jamás, por más fuerte que sea la tormenta que tú estés atravesando, jamás se hundirá. Jamás se hundirá. La cuarta cosa que quiero compartir contigo para
para atravesar la tormenta y vencer nuestros temores es que cuando tengas miedo, recuerda la palabra de Dios. Recuerda las promesas de Dios. En Marcos 4:35 dice, ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Les dijo, crucemos al otro lado. Yo creo que los discípulos olvidaron esas palabras de Jesús. Si Jesús dijo, crucemos al otro lado, yo te aseguro que Jesús te va a llevar al otro lado. No te enfoques en las circunstancias de tu tormenta. No te enfoques cómo es que las olas azotan la barca de tu vida. Enfócate en la promesa de Dios. Enfócate en la palabra de Dios. Los discípulos olvidaron lo que Jesús había dicho por enfocarse en las circunstancias, por enfocarse en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Si Jesús dijo, crucemos al otro lado, deberían de saber que no hay tormenta, no hay ninguna tormenta que pudiera detenerlos. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. Tú que me estás escuchando, ¿ya te subiste a la barca de Jesús? ¿O estás navegando en otra barca? Quizás estás navegando en, no sé, en la barca de la religión, de la religiosidad. Quizás estás navegando en la barca del materialismo, en la barca de poner tu confianza en las cosas materiales. ¿En la barca del dinero? ¿O en la barca de la aceptación de otras personas? ¿En qué barca estás cruzando el mar de la vida? ¿Vas en la barca donde va Jesús o estás navegando en otra barca? Déjame compartir este versículo que está en Salmos 56, del 3 al 4. Y es un buen versículo para que tú y yo lo recordemos cuando estemos atravesando por situaciones difíciles, por tormentas de la vida, cuando llegue la tempestad a nuestra vida y tengamos ese sentimiento de temor en nosotros. Dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Salmos 56, de 3 al 4. Ojalá que puedas memorizarte este versículo y en el tiempo, porque las tormentas van a llegar a tu vida. Porque las situaciones difíciles, la enfermedad, la crisis, no son opcionales. De hecho, son necesarias en nuestra vida y van a llegar a tu vida. Situaciones que van a traer esa emoción de temor en ti. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Ahora, yo no sé si tú estás frente a la pantalla del televisor o de tu celular y tú te estás cuestionando en este momento y quizás estás pensando, espérate, yo no me he subido a la barca con Jesús. Si tú estás navegando en cualquier otra barca, déjame decirte que no hay garantía. No hay garantía de que vas a llegar al otro lado. Pero si tú te subes a la barca de Jesús, yo con toda seguridad puedo decírtelo, que no hay tormenta que te pueda detener. Mi anhelo este día es de que tú puedas subirte a esa barca, a la barca donde va Jesús. Que tú puedas entregar tu vida a Él. Que tú puedas venir en arrepentimiento y fe delante de Dios, decirle, estoy cansado de lidiar con estas tormentas. Yo quiero tener la seguridad de que voy a llegar al otro lado. Si tú quieres tomar la decisión de subirte a la barca con Jesús, yo te voy a pedir que ahí donde estés, cierres tus ojos por un momento y hagas esta oración junto conmigo. Bendito Dios y Señor,
Señor, estoy cansado de la vida que hasta hoy he llevado. Necesito de ti. Necesito tu perdón. Reconozco en esta hora, reconozco en este momento que te he fallado, que he vivido alejado de ti, que he pecado contra ti. Señor, yo creo con todo mi corazón, Señor, que puedo recibir tu perdón. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú entregaste tu vida en la cruz, que fuiste sepultado, pero que también resucitaste al tercer día, Señor, y que tú me puedes dar la salvación, que tú me puedes dar vida eterna. Yo lo creo con todo mi corazón. Y en esta hora, en este momento, yo me comprometo a buscarte, a conocerte y amarte por el resto de mis días. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este precioso mensaje que tú nos regalaste, Señor. Señor, yo te pido que bendigas a cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Señor, que ellos puedan, Señor, saber que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que está con nosotros, que no vas en tu propia barca y a nosotros nos dejaste en una barca aparte, Señor, sino que tú estás en la misma barca con nosotros, cruzando por el mar de la vida. Señor, que tú nos llevarás al otro lado. Señor, que tú llevas el timón, Señor, que tú eres, Señor, el Dios que puede calmar cualquier tormenta en nuestra vida. Señor, gracias por todo, Señor, lo que tú estás haciendo. Señor, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.